Bienvenidos al tema jurídico de hoy. Vamos a hablar del parentesco. Este tema forma parte del contenido del programa de cursos libres de específicamente Derecho de Familia. De hecho, es el módulo 1 en el que empezamos hablando de qué es derecho, qué es familia, qué es derecho de familia, qué es el parentesco, por supuesto. ¿Se han dado cuenta ustedes que a nivel popular, por lo general decimos tal persona es familiar de tal otra y demás? Para términos puramente prácticos y a nivel legal, vamos a hablar de parentesco, tal cual, parientes, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando del artículo 190 del Código Civil, que establece lo siguiente: clases de parentesco. En Guatemala existen tres tipos de parentesco: el consanguíneo, el parentesco por afinidad y el parentesco civil. Entonces vamos a leer lo que establece este artículo. La ley reconoce el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, el de afinidad dentro del segundo grado y el civil, que nace de la adopción y solo existe entre el adoptante y el adoptado. Los cónyuges son parientes, pero no forman grado. En ese sentido, es necesario establecer, cuando hablamos de parentesco de consanguinidad, tal como lo leímos en el citado artículo, es decir, en el 190 del Código Civil, se reconoce a nivel legal el parentesco de forma ascendente y descendente, así como en lo colateral, hasta el cuarto grado. ¿Qué significa esto? Pues básicamente, si vamos de forma ascendente, estaríamos nosotros, luego estarían nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Es decir, el parentesco de forma ascendente con respecto a cada uno de nosotros llegaría hasta nuestros tatarabuelos, pasando, por supuesto, tal como ya lo indiqué, por nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y, por último, tatarabuelos. De forma descendente, tendríamos en principio a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. Y en lo colateral, como lo vamos a ver más adelante de forma graficada, prácticamente llegaría hasta nuestros primos. De ahí pues es donde se genera también este conflicto de si se pueden o no casar los primos. Estoy hablando siempre a nivel legal, no tanto por temas biológicos y de reproducción o temas incluso morales, ¿no? Sino que a nivel legal algunos argumentan que sí se podrían casar y otros que prácticamente no, porque se les considera parientes a los primos, según lo que vamos a ver más adelante. Con respecto al parentesco por afinidad, afinidad pues viene precisamente a relacionarse con los cónyuges y en principio pues porque la pareja es elegida pues por este elemento básico, ¿no? Afinidad a la persona que yo elijo o que se eligen mutuamente, aunque cada vez hay más reservas al respecto, ¿no? Lo que sí es cierto es que para términos puramente prácticos en cuanto a lo legal, únicamente se reconoce hasta el segundo grado. Como establece el mismo artículo, que no forman grado, eso quiere decir que el primer grado serían los suegros, segundo grado los yernos, y hasta ahí llegaría únicamente el parentesco hablando de los cónyuges. El civil, un tema bastante curioso y también delicado en algún momento, derivado que únicamente se establece vinculación legal entre la persona adoptante y la persona adoptada. Es decir, no se convierte en pariente del resto de personas, sino únicamente de la persona que la está adoptando. Siguiendo, el artículo 191, siempre del Código Civil, nos menciona consanguinidad. Parentesco de consanguinidad es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor, como se dice popularmente, tienen la misma sangre. Entiéndase, por ejemplo, si vamos a verlo de forma ascendente, estarían primero los tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres y yo como hijo. Y de forma descendente estaría yo. En este caso me pondría en la
función o en la posición de padre, y estarían mis hijos, mis nietos, bisnietos y tataranietos, y hasta ahí llegaría prácticamente. Entonces, ya sea de forma ascendente o descendente, técnicamente tendríamos la misma línea y, por supuesto, la misma sangre, aunque también acá hay elementos curiosos, ¿no? Como ya lo he mencionado en algunas transmisiones, no necesariamente siempre hay vinculación de sangre, especialmente en los casos en los cuales, lo voy a poner de forma práctica, está María, queda embarazada de Juan, Juan tiene miedo, lo que sea, desaparece de la escena y entra en la escena Pedro. Pedro, sabiendo que no es el padre biológico del niño Juanito, por ejemplo, viene y lo reconoce. Entonces, en ese sentido, pues básicamente el niño Juanito lleva el apellido de Pedro, pero no hay vinculación biológica, más sí legal, porque hay que tomar en cuenta que para términos puramente prácticos, lo que nos manda es el reconocimiento, es decir, la vinculación legal que existe, en este caso, tal cual como lo estoy planteando en este ejemplo, entre Pedro y el niño Juanito, aunque biológicamente el niño Juanito es hijo de Juan, dije. Entonces, si fuera así, que de hecho hay muchas historias con esta narrativa, básicamente, si termina esa relación, como sucede, el niño Juanito se queda con un apellido con el que no tiene más que la vinculación legal, pero no hay vinculación biológica y tampoco emocional, aunque en algunos casos, por supuesto, sí puede darse. Pero lo que resulta es que termina la relación entre María y Pedro, digamos. A veces puede ser que María regrese con Juan, pero ya el niño Juanito fue reconocido legalmente por Pedro. Entonces Juan ya no puede venir y reconocer a este niño, pues porque ya fue reconocido. En todo caso, lo que podría hacer Juan, si tuviera interés, es impugnar ese reconocimiento que hizo en su momento Pedro. Pero ni Pedro ni María podrían hablar de impugnación en ese caso, tal cual como lo estoy planteando. Entonces, si se dan cuenta, ese parentesco con este ejemplo que acabo de poner prácticamente se ve, pues no roto, pero visto desde el punto de vista meramente legal, no hay vinculación sanguínea entre Pedro y Juanito, pero sí legal. Y así hay muchas historias, ¿no? También hay muchos niños que se presumen hijos del esposo, porque hay una presunción legal que pues, nos manda eso, ¿no? Que todo niño nacido dentro de un matrimonio se presume del esposo, pero sabemos que hay muchos secretos familiares y en los que no necesariamente el esposo era el padre, sino un tercero, ¿no? Tenemos el artículo 192, el de afinidad. Parentesco de afinidad es el vínculo que une a un cónyuge con el otro y sus respectivos parientes consanguíneos. Siguiente artículo, artículo 193 del Código Civil. El parentesco se gradúa por el número de generaciones. Con esto no hay que complicarse mucho, pues básicamente hablamos de primera, segunda, tercera y cuarta generación de forma ascendente y también de forma descendente. Es decir, cada generación sería un grado. Los padres sería una generación, los abuelos otra generación, los bisabuelos otra generación y por supuesto los tatarabuelos otra generación, primera, segunda, tercera y cuarta. Igualmente de forma descendente, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Hijos primera, nietos segunda, bisnietos tercera, tataranietos cuarta. Entonces, este tema de los grados está bastante fácil de entender. Línea. La serie de generaciones o grados procedentes de un ascendente común forman una línea. ¿Sí? El artículo 195, la línea es recta cuando las personas descienden unas de otras y colateral o transversal cuando las personas provienen de un ascendiente común pero no descienden unas de otras. Esto lo vamos a analizar más adelante, específicamente cuando hablemos de la vinculación, por ejemplo, con los primos.
Artículo 196. En línea recta, sea ascendente o descendente, hay tantos grados como generaciones, o sea, como personas, sin incluirse la del ascendiente común. Artículo 197. En línea colateral, los grados se cuentan igualmente por generaciones, subiendo desde la primera persona cuyo parentesco se quiere comprobar hasta el ascendiente común y bajando desde este hasta el otro pariente. Ya lo vamos a ver acá con unos ejemplos. Artículo 198. El parentesco de afinidad se computa del mismo modo que el de consanguinidad y concluye por la disolución del matrimonio. Pues yo no he visto casos en los cuales se hable, por ejemplo, de cuando ya se divorciaron. Ojo que aquí estamos hablando específicamente de personas que sí están o estuvieron vinculadas legalmente, ya sea unión de hecho legalmente declarada o matrimonio igualmente inscrito y demás. Entonces, si las personas se divorcian, pues técnicamente son ex esposos, ex suegro, ex cuñado y demás. Traje esta imagen porque me interesa mucho profundizar y es que acá se da una serie de complicaciones que se observan en algunos grupos familiares. Para quienes no los conozcan, pues estamos hablando básicamente de la familia Simpson. Tenemos a Homero Simpson, que es hijo de Abraham y de Mona Simpson. Vamos a partir hablando de el hogar o la estructura básica que tienen en este caso Homero y Marge. Homero se casa con Marge, es decir, si hay una vinculación legal entre ellos, y luego tienen a Bart, que aparentemente es quien acelera los planes, nada que no suceda acá en Guatemala. En segundo lugar, tenemos a Lisa y por último a Maggie. Pues acá tenemos hasta el momento todo bien, una familia relativamente tradicional, papá, mamá e hijos. A lo que me interesa mucho que le pongan atención es a lo siguiente. Abraham, desconozco si está vinculado legalmente con Mona. Bueno, corrijo. Sí, esto lo corrijo de una vez porque una vez ella tiene el apellido Simpson, entonces me hace pensar que definitivamente sí se casaron, porque recordarán ustedes que en el sistema gringo, básicamente la cónyuge mujer adopta el apellido del cónyuge varón, a diferencia de acá de Guatemala, que es doña Juanita de Pérez, Juanita de López, dependiendo el apellido, ¿no? Y que es un derecho, no es una obligación. Entonces, de una vez corregí, sí, definitivamente Abraham se casó con Mona y de ese matrimonio nació Homero. Este segundo caso que les voy a plantear me parece bastante curioso también porque hay un capítulo en el cual Abraham se fue a la guerra y se encuentra, no sé si fue específicamente a Inglaterra, pero el punto es que Edwina es inglesa. Entonces ellos están, entendería yo, que una sola noche de esa unión nace Abby, que es una copia de Homero. Técnicamente es hermana de Homero, ¿no? Y pues ellos se reencuentran y demás. Vean ustedes el siguiente caso, que es donde también les quiero hacer énfasis en lo siguiente. Acá se desconoce quién es mejor dicho, es el nombre de la mamá de Herbert Powell. Ya una vez nos encontramos con ese apellido, Herbert Powell, entenderíamos dos posibles escenarios. Powell es el posible apellido de esta señora de quien no se sabe el nombre, o en todo caso que fue reconocido por alguien que es de apellido Powell, muy similar al ejemplo que yo les puse inicialmente, ¿no? Que el niño era hijo de Juan, pero lo reconoce Pedro porque Juan se fue de la escena. Entonces, en este caso, tal cual como se los estoy planteando, hay dos posibilidades. Que Herbert haya sido reconocido por un tipo que se apellidaba Powell, aún siendo hijo biológico de Abraham Simpson, o Powell es el apellido materno. Recordarán ustedes
no sé si es 96 o 98 que se hizo la modificación acá en Guatemala, que los hijos de madre soltera, es decir, que no estaba vinculada legalmente y no hacía un reconocimiento del padre, básicamente estos niños son inscritos a partir de ese momento con los dos apellidos maternos. Entonces, es una de las dos posibilidades en este árbol genealógico. Ahora vayámonos del lado de Marge. Marge Simpson, que ya lo mencionamos, adopta prácticamente el apellido de su esposo, que en este caso es igualmente Simpson. Ella es hija de Jacqueline Bouvier y Clancy Bouvier. Entonces entenderíamos igualmente que Jacqueline se casó en su momento con Clancy. De este matrimonio nacen 3 hijas, Patty, Selma y Marge. Patty y Selma son gemelas. Hay un capítulo en el cual Patty pretende casarse con una persona del mismo sexo. Al final, aparentemente, él no era mujer, sino era un hombre que se disfrazaba de mujer y demás. El punto es que ella no va a tener una pareja heterosexual, sino lo contrario, ¿no? Y el caso curioso que les quiero mencionar también es el de Selma. Selma albergaba la esperanza de tener un hijo y pues por diferentes motivos no lo tuvo con las personas con las que sí lo pudo haber tenido. No recurre a la fertilización in vitro u otro mecanismo de procreación o de reproducción, sino que busca la adopción. Entonces, en uno de los capítulos se van a China. Curiosamente, por diferentes situaciones, le hacen creer al Estado chino que ella es esposa de Homero. Entonces, el punto es que acá hay vinculación únicamente entre Selma y la niña Ling. Ya con todos los demás no, porque ya lo hablamos, prácticamente ese tipo de vinculación o de parentesco se da únicamente entre el adoptante y el adoptado. Vamos a pasar a esta última diapositiva precisamente para establecer de forma bastante práctica cómo se da el parentesco. De forma ascendente considero que ya está bastante claro, ego es yo, entonces partimos prácticamente hablando de donde dice ego, donde estoy yo. Entonces padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, es decir, hasta la 4ª generación. Luego tenemos a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Entonces, en ese sentido estaríamos hablando tanto de forma ascendente como de forma descendente. En ese mismo sentido, también podemos hablar en lo colateral. En lo colateral, si queremos saber cuál es la vinculación, por ejemplo, con mis hermanos, pues básicamente nos vamos al ascendente común, que serían mis padres. Entonces, estoy yo, mis padres, primer grado, mis hermanos, segundo grado. Ahora, si quiero saber, como por ejemplo, con mis primos, acá también la tendríamos bastante fácil. Estaríamos hablando en primer lugar de mis padres, pero aún no encontramos el tronco común, digamos, con mis primos. Entonces subimos un grado más, estaríamos hablando de los abuelos. ¿Por qué? Porque los abuelos son papás de mis tíos. Y entonces ya estaríamos en primer lugar hablando de primer grado, padres, segundo grado, abuelos, tercer grado, ahí descendemos, tíos, y 4º grado, primos. Entonces, en ese sentido, llegaríamos hasta el 4º grado, estableciendo con mis primos que sí, efectivamente, somos parientes. Y algunos, insisto, son de la idea de que no se podrían, yo no me podría casar, por ejemplo, con una persistente. Y bueno, básicamente este es el tema que tenía preparado para ustedes. Son pequeños segmentos de 20 minutos, 15 minutos a veces, media hora exagerando. Así que muchísimas gracias y los espero para una próxima. Por favor, si les gusta, denle me gusta, creo que se dice acá en